Los budistas nos hablan que muchas veces frente al sufrimiento nos van a llegar dos flechas. La primera flecha es inevitable, ya que te va a causar en ti un dolor y un sufrimiento. La segunda flecha es opcional, porque depende del entrenamiento que tengas de tu cerebro y cómo le vas a dar respuesta a esta nueva situación. Y es el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Y para ello contamos como siempre, Ceci Jiménez, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va Londres? Buenas noches, muy bien, ya entrando en el frío de otoño, pero muy contentos y bueno, listos para trabajar el día de hoy. Sí, aquí en Colombia llegó la lluvia y con ello también llega el nuevo clima, lo cual nos hace como prepararnos cerebralmente a que todo ya va a cambiar hacia algún aspecto. Y hoy vamos a continuar con nuestro programa acerca del entrenamiento del cerebro y vamos a enfocarnos acerca de las situaciones desde el punto de vista psicológico, emocional, cómo ellas nos afectan. Y como hablé al inicio, tiene que ver mucho con una parte que es el dolor y otra parte que tiene que ver el sufrimiento. El dolor, como muchos lo saben, estamos hablando de que es inevitable, pero el sufrimiento se nos habla que siempre es opcional. Y dentro de esto de lo opcional, vamos a hablar específicamente al sufrimiento emocional, porque puede haber un sufrimiento por alguna enfermedad, entonces ya es una diferente. Hoy nos vamos a enfocar en esta parte psicológica. Esta parte que nos vamos a conversar, Ceci, tiene que ver justo con dos libros que hemos leído que cómo coinciden. Y uno de ellos tiene que ver el de, el, el de las No te creas todo lo que piensas, se me pasó el libro, de Joseph Nulet, y el otro tiene que ver con el de Nazaret Castellanos, El puente de las mariposas. Ambos plantean cómo esta neuroplasticidad se puede dar poco a poco para que te puedas adaptar a nuevas circunstancias. Así que dentro de este punto de vista, Cecilia, ¿cómo ves tú el sufrimiento? Bueno, como tú bien dices, el sufrimiento es opcional, porque en realidad el sufrimiento surge de cómo nuestro cerebro reacciona o analiza las situaciones que estamos viviendo, porque las situaciones en sí, cuando nos llegan, no nos lastiman, no nos hieren. Es más bien cuando nosotros cerebralmente recibimos esa como una información, hacemos la interpretación y definimos que eso nos va a hacer daño o no. Entonces es bien interesante cuando comprendemos que tenemos el poder, todos absolutamente, de controlar esa variable, ¿no? Porque la vida como tal es un proceso de aprendizaje continuo y constante que no tiene punto final y nosotros estamos programados, digamos, de alguna forma, a través de los medios, la educación, la cultura, la religión, a que las cosas son completamente diferentes. Entonces hay una incongruencia entre la verdadera realidad, que es la que yo percibo a través de todas mis experiencias, creencias, traumas, y lo que tú o cualquier otra persona puede percibir a través de sus propias creencias, traumas, conocimientos, etcétera. Entonces, la verdad y la realidad son relativas. Y cuando entendemos que eso es relativa, también podemos entender que podemos modificar cómo reaccionar ante las situaciones, ante cualquier evento que nos suceda. Y gracias a todos los estudios, análisis, trabajos que tenemos hoy en día, la plasticidad, la capacidad de que el cerebro pueda modificarse para ayudarnos a vivir más plenos y conscientes, es una realidad. La gran realidad, ¿no? Por eso es que Signet Band dijo una vez, el pensamiento no es la realidad. Sin embargo, es a través del pensamiento como se crean nuestras realidades. Y una de las realidades que nosotros tenemos es una historia.
como tú bien lo decías, cada uno va a tener una historia por la cual se construye su personalidad y por cual se construye la identidad. Pero cuando vamos avanzando en la vida, nos damos cuenta que nos va a llevar a situaciones nuevas. Pero, y ahí es donde está el pero de este momento, y es si la voy a resolver con lo que tengo en el pasado, con las memorias antiguas, con los traumas antiguos, con las emociones antiguas, o le voy a dar un giro y voy a crear otro tipo de respuesta. Le voy a comenzar a modificar mi ADN, voy a comenzar a modificar mis redes neuronales, voy a modificar todo mi cerebro para que se adapte a una nueva circunstancia. Como lo hablamos en el programa pasado, cuando estamos en una primera etapa de una situación nueva, lo que va a pasar es que el cuerpo va a comenzar a segregar adrenalina, que es lo que tú hablabas, que es lo que hablábamos ahorita acerca del sufrimiento, ¿no? Llega algo, la primera flecha me impacta y junto con esa primera flecha también llega un pensamiento y este pensamiento crea una realidad. Pero para que este pensamiento pase, ya sea a un segundo plano, que es la segunda flecha, yo soy quien decide qué calidad de juicios le voy a dar a ese pensamiento que llega. Entonces, si el pensamiento que llega es que me van a despedir de mi trabajo, yo comienzo a hacer una serie de juicios acerca de otra vez me van a votar, soy un inútil, mi papá me decía que yo no servía para nada, es que este oficio no es para mí y en fin, comienzo a crear, recrear una serie de situaciones, de emociones y también las llevo hacia el futuro. ¿Qué me van a decir? ¿Cómo le digo a mi papá? ¿Y ahora cómo voy a resolver mi situación económica? Cuando realmente lo que nos está llevando a la vida es, ok, te están dando una crisis o un quiebre para que genere una nueva oportunidad. Y esta nueva oportunidad es la que tú puedes decir, ok, se me acabó este periodo de tiempo con esta relación, con este trabajo, con esta familia, en este barrio o en este país, cualquier situación que te quieras o estés atravesando en este momento y te digas qué respuesta diferente le voy a dar, ya no desde el miedo, ya no desde la necesidad. Y acá Joseph nos habla mucho acerca de poder frenarnos y poder hacer ese, lo que hablábamos en el programa pasado, de el pensamiento lento y no el pensamiento rápido, para poder llevarnos a poder realizar ese cambio, esa, digamos, ese proceso de transmutación. Frente a esta primera parte de la raíz de todo sufrimiento y que podemos hacer el cambio, ¿cuáles serían unas pautas que tú darías, Cecilia, para poder mirar de cerca la situación y poder determinar qué debo hacer inicialmente si entré en adrenalina, hacer un proceso de cambio inmediatamente como como decimos acá los colombianos, que la arepa se voltee y se cocine de otra forma, ¿no? Bueno, creo que nosotros podemos aprender nuevos hábitos, ¿no? Y entre ellos están el asumir que este proceso es un cambio en nuestra vida y por tanto no va a ser simple al principio, pero como todo, hay maneras. Entonces, para hacer un buen entrenamiento cerebral, lo que primero podríamos hacer, proponemos hacer, es que tengas a mano una libreta. ¿Por qué? Porque en la libreta tú puedes dejar plasmado todo aquello que te causa estrés, que te molesta, que te altera, pero se genera un registro y por tanto ese registro normalmente se puede reevaluar y entonces vas a poder tener una lista de lo que piensas durante el día. Y una vez que tengas la lista, lo más maravilloso es que vas a poder observar y analizar esos pensamientos, ¿no? Y cuando uno hace eso, tiene un tiempo, ¿sí? Y ese, de acuerdo al autor de Pensar rápido, pensar lento, es exactamente lo que necesitamos para pasar de ese sistema, que es un sistema totalmente eh, acelerado, emocional, como dice en el libro, ¿no? Es ese amigo hiperactivo que siempre da la respuesta antes de que termine la pregunta, ¿no? Y que siempre gana
porque el otro sistema, que es el sistema de pensamiento lento, se dedica a analizar, a evaluar. ¿Y qué sucede? Nunca gana. ¿Por qué? Porque el otro le gana en tiempos. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es que para aprender a modular, a modificar cómo pensamos, tenemos que darle tiempo al cerebro para analizar. Y como esa tarea no es simple ni es conocida, una buena forma es anotar nuestros pensamientos y posteriormente hacer una evaluación para saber de dónde vienen. Por ejemplo, si anoto, mi jefe me odia, ¿por qué te odia? O sea, ¿de dónde viene esa afirmación tan absoluta? ¿O supones que te odia? ¿Qué percibes? O de repente estás asemejando características o actitudes que tenía de repente tu mamá o tu papá cuando estaba enojado contigo. Entonces, nuestro cerebro siempre va a buscar la manera más rápida para solucionar las cosas, pero no necesariamente la más feliz, no necesariamente la más evolutiva, sino la que te mantiene vivo, la que te mantiene en sobrevivencia. Entonces, cuando tenemos conciencia de que nuestro rol en la vida es hacer una reprogramación y una actualización constante de cada pensamiento que tenemos para poder evaluar si es negativo, si es exagerado, si es dramático, y desde ese lugar decir, es que esto lo digo siempre porque esto me ha sucedido. Entonces, esa capacidad que tengamos de reflexión, que es el segundo punto, nos va a permitir empezar a hacer este proceso mucho más simple y claro, para absolutamente todos los que quieran iniciar, ¿no? Excelente ejercicio el que acabas de compartir. Yo le añadiría algo muy importante a este ejercicio como una otra columna, y es qué emociones me generan ese pensamiento. ¿Ok? Entonces, si yo de manera constante, al pensar algo, como el que decías tú, como que me van a retirar, me odia mi jefe, y yo entro en estado de lucha o de huida o de ansiedad o de miedo o de frustración, en depresión, en ira o resentimiento o cualquier cantidad de emociones negativas que te quieras atravesar, ahí es como para que prendas las alarmas y te digas, estoy creando un pensamiento negativo en base al pensamiento inicial. Y esto puedes coger este ejercicio de escribirlo y ver las emociones que te generan y puedes parar y decir, ok, ahora voy a generar otro tipo de pensamiento que quiero ser feliz. ¿Y qué pasa cuando nosotros somos felices? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en tranquilidad? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en paz? Y esto es algo que cuando lo leía de Joseph me causó mucho curiosidad porque no lo había pensado, Cecilia, y es que en ese momento no pensamos. Cuando estamos en tranquilidad, no pensamos. Cuando estamos en alegría, no pensamos. Cuando estamos enfocados, no estamos pensando, no estamos sintiendo, estamos viviendo. Y cuando estamos viviendo, haciendo y ocupando nuestra mente en lo que nos va a hacer feliz, entonces lo que va a hacer es que nos vamos a sentir guiados. Podemos sentir lo que llamamos como la guía de arriba, ¿ok? En lo que tú quieras creer y puedes comenzar a fluir de una manera diferente. Eso lo podemos ver claramente también en las personas que hacemos deporte, cuando estamos trabajando en una pesa, o estamos nadando, o estamos haciendo arte y estamos pintando, o estamos haciendo música. Muchas de las personas se preguntan, ¿qué piensas mientras cantas? ¿Qué piensas mientras tocas un instrumento? ¿Qué piensas mientras haces el ejercicio? En nada. Sencillamente entras en vacío. Entonces, la segunda parte de esta técnica que hoy estamos dándote como herramienta es que una vez que tú entres y veas qué emociones que tienes, qué pensamiento estás generando, te detengas y digas, voy a entrar en vacío, me voy a entrar a enfocarme, voy a comenzar a vivir y voy a comenzar a dar una propuesta a mi cerebro. ¿Ok? Y eso lo es el inicio de lo que nosotros llamamos
que la hormona de acetilcolina, de lo que hablábamos la vez pasada. Pasamos de adrenalina a acetilcolina, es decir, ese momento cerebral que han descubierto que es importantísimo, lo podemos aprovechar para decir, ah, bueno, ¿qué nuevas estrategias voy a comenzar a partir de aquí? Y una de las cosas que nosotros nos puede dar lugar a qué es lo que está pasando aquí, de acuerdo a Joseph Cecilia, es que tenemos nosotros una decisión que tomar frente a una situación. ¿Lo hago por necesidad o lo hago por inspiración? ¿Tú cuál escogerías? Normalmente elijo la inspiración, pero debo confesar que mucha parte de mi vida yo me había apegado a algo que alguien me dijo, alguien importante en mi vida, ¿no? Me dijo, primero tienes que hacer lo que debes para luego hacer lo que quieres. ¿Qué significaba eso en mi mente? Que primero tenía que sufrir, hacer lo que no me gustaba, ser infeliz, para luego permitirme ser yo, permitirme vivir desde la inspiración, vivir desde algo más allá de mí misma, ¿no? Y esas son elecciones, pero a la vez ese es un pensamiento que ha sido introducido en mi cabeza y que ha, de alguna manera, dirigido algunos años de mi vida. Es solo un pensamiento, Juan, pero ese pensamiento ha hecho que muchos años de mi vida yo me dedique a no disfrutar, a tener y a sentir de esa forma, porque también tiene que ver mucho nuestra mente en cómo nos sentimos, o sea, la emoción de fondo, ¿no? Y la emoción de fondo era, estoy en una situación de sobrevivencia, en este tiempo no me merezco ser feliz, no merezco estar plena, porque eso va a suceder luego, pero la vida es hoy. Y por suerte, hoy existen millones de procesos, libros, guías y coach y terapias que te enseñan a que puedes vivir plenamente cada minuto de tu vida si así te lo propones. ¿Y cómo te propones eso? Entrando en un estado de conciencia, pero no uno rígido y militar en el que se evalúe de manera obsesiva cada pensamiento que viene a tu mente, sino en crear mentalmente. Puedes hacer un cuadro de sueños, puedes hacerlo generando un cuadro en tu imaginación donde propongas de manera muy detallada cada parte de lo que tú quieres hacer y ser. Y entonces cuando tú dices, bueno, lo que yo quiero es vivir en la playa y quiero tener una pareja maravillosa y quiero ayudar al mundo, se crea eso en algún lugar. Y como nosotros estamos sostenidos por una realidad por encima de nosotros, esa realidad puede escucharla. ¿Y qué sucede? Como nosotros ya nos hemos propuesto un objetivo y el objetivo está creado, vamos a entender de una manera mucho más práctica cómo llegar ahí. Y también vamos a entender que la forma de llegar más rápido y de una forma más sana es aprendiendo a modular nuestros pensamientos, cuestionarlos. Si decimos, no, no puedo vivir en la playa porque no me lo merezco, tengo que sufrir, pues será más difícil llegar a ese punto. Pero en cambio, si agarramos y evaluamos ese pensamiento y decimos, sí merezco ser feliz. Entonces, ¿qué sucede? Voy a elegir pensar de mejor forma. Voy a elegir que cada pensamiento que tenga me ayude a llegar a ese lugar y no lo contrario, porque para eso está el cerebro, que va a estar con esa programación antigua, como decíamos la anterior sesión, que ya se encarga de toda esa parte. O sea, el cerebro ya ha evaluado todas las posibilidades negativas que podemos tener. Entonces, nuestro trabajo es hacer un cuestionamiento y decir, ¿este pensamiento es útil para llegar a ese lugar o no? Entonces, lo elimino y lo reemplazo por uno que tenga más alcance para llegar ahí donde yo quiero ir. Y entonces te das cuenta que tú mismo te puedes generar una tranquilidad y un camino mental que te va a ayudar a llegar donde realmente quieres llegar.
Mientras te escuchaba, recordaba también cómo fue mi proceso de comenzar a salir en esto de la carrera y cuando tomaba las decisiones. Y en muchos años que estuve de docencia, hay algo que me marcó mucho en mi vida y tiene que ver con una creencia que yo mismo me hice acerca de no importa lo que hagas, sino qué tan feliz estás haciendo, lo estás haciendo. ¿Ya? Entonces, eso me dio pie a que muchas veces cuando estudiaba mi primera carrera, no era que me gustara mucho, pero tampoco era motivo de eso para yo sufrir o para entrar en autocastigo o para entrarme a dar latigazos, ¿ya? Sino que lo importante era amar lo que se hace. Y eso también se le inculqué muchas veces a mis estudiantes. No importa si lo que haces te gusta o no. Lo importante es si eliges amar lo que haces. Y cuando amas lo que haces, entonces ya no te vas a mover desde tus objetivos, desde la necesidad, sino desde la inspiración. ¿Ok? Porque muchas veces las personas dicen, ¿será que todo el tiempo tengo que estar pensando positivamente para que me pase algo positivo en mi vida o cambie mi adrenalina o cambie mi cuerpo? No, justo casualmente, esa frase que dice Dicken Bettinger, que dice, siempre estamos a un solo pensamiento de la paz, el amor y la alegría, lo cual proviene de un acto de no pensar. Y es que cuando no estamos pensando, sino que estamos actuando y estamos disfrutando, vamos a entrar a un trance mucho mayor, porque vamos a estar diciéndole a nuestro cerebro, estoy feliz y conforme con lo que yo estoy haciendo. Aunque esto que estoy realizando, estoy consciente que es un tránsito, que solamente va a ser temporal, que va a ser momentáneo, pero depende de mí el que yo pueda disfrutármelo, el que le pueda ver todas las ventajas, el que pueda mirar todas las posibilidades, como tú bien lo decías, Cecilia, en el que realizo todo y puedo decir, ¿qué pensamiento me abre posibilidades, como nos enseñaron en coaching, ¿te acuerdas? ¿Y qué pensamiento me cierran posibilidades? ¿Ya? Entonces, una de las cosas que para poder entrenar este cerebro a nivel emocional es qué tanta valía tengo yo para poder generar un pensamiento y sostenerlo. Y aquí vamos, cuando tomamos la decisión de cambiar de trabajo, de terminar una pareja, de terminar una relación o cualquier vínculo emocional, es que tanta valentía vamos a tener para sostenerlo. Y para esto hay que tener argumentos. ¿Qué argumentos podemos tener? Si la vida te ha llevado a eso, es porque inicialmente tu ADN está pidiendo ya un cambio. Tu ADN transgeneracional está diciendo, ya basta del abuso, ya basta de preocuparte, ya basta de anticiparte y que toda la situación la veas como sufrimiento y como supervivencia. Entonces, basado en ese principio, si te lo colocas siquiera también en un letrero cerca de decir, evitar entrar en ese ADN y poder generar esas células imaginables que son las que generan un nuevo ADN y que están vacías, y dice, ok, esto lo voy a llenar de forma diferente. Voy a hacer ese salto cuántico, voy a hacer ese salto de ADN. Entonces me voy a llenar de coraje y me lo voy a disfrutar aunque por el momento me pueda ser difícil. Y ya no voy a llorar, voy a reír. Ya no voy a entrar en inseguridad, voy a entrar en calma. Porque en esto la inseguridad forma una pieza clave, porque todo el tiempo estás dudando. ¿Ya? Todo el tiempo dudas frente a lo que hiciste o la decisión que tomaste, si fue correcta, si no fue correcta, si fue la mejor, si no fue, que si me voy para atrás. Esto realmente va creando una serie de dudas que al final tienen un precio. Y el precio es desestabilizarte de la decisión inicial que tú tomaste e irte hacia atrás. Pero no es ese el entrenamiento que tú quieres para tu cerebro. Entonces te invitamos a seguir en ese, a decir, ok, me voy a calmar y voy a, así como ya hice la lista de los que no
de lo que creo que me está pasando, de las emociones que me están generando y de los juicios que estoy haciendo, puedo coger, hacer otra lista y decir qué pensamiento quiero generar, cómo quiero que me vean, cómo me quiero ver, qué emoción la que voy a proyectar. Ese ADN, imagínate lo que es este pedacito, ¿qué le quiero llenar? ¿Qué es lo que quiere que mis futuras generaciones hagan de aquí en adelante? Y estamos hablando de situaciones tan difíciles como es la violencia. Entonces, si yo quiero entrar en un proceso de paz interior y paz conmigo mismo y tranquilidad, bueno, ¿qué necesito para que haya paz? Y hoy te estamos diciendo, una de esas es evitar pensar. ¿Qué opinas acerca de esto, Ceci? Creo que tenemos automatismos, ¿no? Respecto a pensar, 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 pensar todo el día, ¿no? Porque creemos que si pensamos todo el tiempo vamos a poder generar nuevas realidades, pero en realidad se trata de hacer más bien una selección de aquello que queremos pensar y obviamente eliminar todo lo que nos haga generar angustia, temor, miedo, porque no sirve. Realmente no sirve, ¿no? Y obviamente con todo lo que es la neuroplasticidad, también hay un principio. Los caminos neuronales se generan cuando hay nuevas ideas, cuando hay nuevas maneras de hacer algo. Pero esos caminos deben ser repetidos. Entonces, ¿qué significa eso? Para que se mantengan en el cerebro como una nueva vía cotidiana, tenemos a veces que darnos el trabajo de comprender cómo queremos vivir para adelante y no enfocarnos tanto en el problema actual, porque cuando algo ya ha sucedido, ya es pasado. Y si nosotros volvemos a la fuente del sufrimiento, digámoslo así, lo que estamos haciendo es eliminar la capacidad de estar en el momento del presente. Y si nos preocupamos por cómo va a ser más allá, cómo va a ser el futuro, entonces lo que generamos en nuestro sistema es ansiedad. Y parece simple estar aquí y ahora. Esa propuesta es antigua, pero es la única que te va a dar la certeza de vivir plenamente. Y cuando estás aquí y ahora, estás observando, estás sintiendo, estás disfrutando, pero no necesariamente estás en ese proceso de pensamiento obsesivo, constante, reiterativo. ¿Por qué? Porque puedes pensar una vez en algo malo que va a suceder, pero no, si, no 10, no le des 10 o 70 propuestas negativas. ¿Por qué? Porque eso te hace daño. Entonces, para aprender a estar aquí y ahora, lo más importante es sentirnos, respirar, tomar conciencia de exactamente qué es lo que dice la persona que está al frente, no cómo le voy a responder, no qué consejo le voy a dar, no cómo me voy a defender, sino escuchar, ¿no? Escuchar y tener presencia ante el otro y ante ti mismo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no nos damos el espacio y el tiempo para poder escuchar lo que realmente el alma grita. Porque, Juan, yo creo que te ha pasado en todo este proceso, porque además de que nosotros somos guías, también estamos viviendo el proceso en sí, ¿no? Y la verdad es que en algún lugar de nosotros mismos siempre sabemos qué es lo que queremos y qué es lo que nos va a hacer felices. Lo sabemos. Y es muy extraño porque a la vez que estamos conscientes o tenemos un momento de lucidez que nos conecta con algo más grande, que nos conecta con la verdad, tratamos de evadirla. Todos tenemos la capacidad y la sabiduría de ir por el camino correcto y de alcanzar una plenitud diaria. Y tips como escribir lo que piensas, analizar antes de dar una respuesta demasiado acelerada y por el contrario de lo que nos propone el universo y este tiempo, ¿no? De aceleración de tecnología, de ser más rápido, de ser más acelerado,
tenemos que tomarnos 3 segundos antes de responder desde la emoción. Son solo 3 segundos los que nos van a aportar para que ese sistema segundo, ese sistema que es el jefe, que analiza, que evalúa, que lo hace desde otro lugar, te dé una respuesta más certera que esa que viene de la emoción pura, de repente de información pasada. Entonces, desacelerarnos cuando se trate de tomar decisiones, desacelerarnos cuando se trate de pensar cosas malas, nos permite hacer ese clic cerebral que nos va a dar la posibilidad de ir en el camino que realmente queremos. Y ese es un proceso diario. Y ese camino del que tú hablas no es un camino que hayamos iniciado nosotros. Es un camino que ha sido recorrido desde hace mucho tiempo por nuestros ancestros. Por eso en el libro de No te creas todo lo que piensas, de Joseph, que es el que estamos analizando hoy, él hace una propuesta de poder tener en cuenta tres principios que fueron creados por Sidney Banks. Y estos tres principios habla el primero de ellos de la mente universal. Y esta mente universal es poder sentir que yo estoy conectados con todos, en que todos tenemos una misma energía, por eso le llamamos la energía del ki, ¿cierto? En el que todo esa mente universal vamos a tener, digamos, unos mismos situaciones. Pero muchas veces, cuando esa mente universal ha sido vivida desde el sufrimiento, lo que yo voy a traer a mi vida es esa mente universal. Por eso muchas veces nosotros en constelaciones familiares hacemos la pregunta acerca de, si no haces eso que vienes haciendo, ¿a quién te parecerías menos? ¿A papá o a mamá? ¿O a qué vida social? Ahí estamos llevando al paciente a que se dé cuenta que por pertenecer a esta mente universal, y obviamente que hay que pertenecer, pero cuando soy muy leal a mi transgeneracional y esta mente, lo que puedo estar haciéndoles es una negación a una nueva oportunidad, sencillamente por seguir perteneciendo al clan. Y entonces me sigo quedando todavía con mi cerebro precario y no hago ninguna modificación con respecto a esto. Otro punto que él nos trae como principio es la conciencia universal. No sé si quieres comentar acerca de esto, Cecilia. Claro que sí. Como todo en la vida hay un desarrollo, no hay una evolución y una constante progresión de todos los procesos. Y por suerte, absolutamente todos tenemos acceso a ellos. Y no es tan complicado, ni esotérico, ni dramático, ¿no? Nosotros podemos conectar con esa conciencia superior. Llamémosla Dios, llamémosle Alá, llamémosle como queramos llamarle. Desde un silencio, desde un espacio que permita ver más allá de lo que nosotros realmente creemos que es. Y es por eso que cuando nosotros hablamos de creencias, también pueden ser evaluadas. Porque ese algo, esa conciencia universal, esa que nos acompaña absolutamente a todos los seres humanos, es una conciencia que está en pro de cada uno de los seres. Porque es como decía, ¿no? Eres como una gota que pertenece a un mar y el amigo del lado y el enemigo son otras gotas. Pero en realidad todas son parte de algo mayor y todas comparten mucha información. Cuando entiendes eso y cuando entiendes que no puedes lastimar al otro, porque te estás lastimando a ti mismo, que no puedes estar en constante sufrimiento y tendencia a la muerte o a la estática, digámoslo desde el sentido de lo negativo y lo pasivo, entendemos que somos parte de un plan mayor y que cada acción que tengamos, cada decisión que tomemos, puede ser interpretada y puede ser hasta recibida
en un momento en el que tú te permitas quedarte en silencio, como decía Juan, un momento de vacío. Y ese momento de vacío se hace cuando te sientas y empiezas a meditar, cuando empiezas a hacer una respiración tranquila, cuando te permites, al contrario de lo que dicen todas las teorías, dejar de pensar, dejar de suponer y empezar a ser como un bebé que solo observa, que solo absorbe, que solo ama, porque además, cuando no piensas, salen de ti emociones maravillosas, porque te vuelves esencia, y al volverte esencia, nace en ti un amor, como decía Freud, un amor fraternal, un amor respetuoso del otro. Y cuando tú vibras en ese amor, porque somos frecuencia, todos somos frecuencia, y vamos vibrando en el mismo amor, lo que hacemos es conectarnos con gente que vibra exactamente en el mismo lugar. Y todo eso es un proceso que se hace tomando conciencia y teniendo una fe que empieza adentro de ti mismo. Tienes que creer en ti y creer que te va a ir bien. Y ese es un pensamiento, no nace de la nada, nace de tu cabeza, nace de elegirte y creer que mereces ser feliz. Y no que te va a pasar algo malo y que vas a sufrir y que te van a engañar, porque ahí se llama autosabotaje, se llama auto, bueno, la palabra es mutilación, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás cortando las posibilidades de progresar y crecer por miedos que tal vez antes fueron justificados, pero que el día de hoy eliges ya no tener, porque quieres tener fe, que es una creencia en ti mismo. Entonces, pasando de lo que es la psicología, la mente, también podemos ir a lo que es el espíritu, el alma y la filosofía, como decía Juan. No es un proceso completamente racional, es uno que va por encima, pero podemos hacer los pasos y aprenderlos. Voy a tomar dos palabras claves que me vienen a la mente porque ha sido también mi proceso de transformación en este proceso una de ellas es que nombraste la palabra fe y es justo esta la conciencia universal a donde nos lleva, porque justo lo que no permite que podamos hacer el salto es el miedo, pero para vencer el miedo hay que tener esperanza y hay que tener fe. Cuando tenemos fe, estamos dando paso a algo bastante importante, que es la segunda que tú comentabas acerca de la filosofía, y darnos cuenta cómo personas como Nazaret Castellanos en su libro nos habla acerca de cómo la filosofía y la ciencia crean algo nuevo y se da cuenta de la neuroplasticidad y ella le llama la biosofía. Esta biosofía da origen a lo que es el tercer elemento que se llama el pensamiento universal. Entonces, tenemos mente universal, tenemos conciencia universal y tenemos pensamiento universal. Este es el pensamiento que te llega a través de estar en esa calma, en ese vacío, en este silencio. Es la mente creativa a flor de piel. Cuando entras a recibir, y es muy del femenino, entrar a recibir en proceso de meditación, contemplación, oración. Y en ese momento no estás generando emociones positivas, simplemente estás recibiendo, simplemente estás ahí como un receptáculo, viendo cómo te fusionas con esto de la mente universal, de la conciencia y generar un pensamiento. Este pensamiento es el que te puede dar las grandes ideas a que tú puedas desarrollar, te puede dar las grandes soluciones a lo que tú estás sintiendo, las grandes respuestas a las preguntas que no te has contestado. Pero es allí que esa materia prima depende de que tú no le des juicios a ese pensamiento universal que te acaba de llegar. Así que
esa es la invitación que tenemos por esta parte en el día de hoy. Yo creo que el tiempo se nos fue muy rápido, Cecilia, como siempre cuando estamos en nuestro programa, que nos emocionamos mucho y siempre se nos olvida el tiempo de las personas que nos escuchan. Entonces, ¿te parece si hoy dejamos hasta aquí? Porque está como muy interesante y proseguimos luego con estos libros que nos estamos leyendo, como se dan cuenta nuestra audiencia, son varios los que nos tienen aquí todo el tiempo leyéndonos, pero es enriquecedor porque es para nosotros muy inspirador llegar ante ustedes con una nueva propuesta en el poder sintetizar varios autores y traérselos con el mayor gusto y el mayor agrado. Así que si te está gustando este programa y este entrenamiento cerebral, pues te invitamos a que nos acompañes el próximo lunes. Y Ceci, ¿qué quieres decir para cerrarnos? Todo es un proceso y se aprende. Y todos tenemos derecho a equivocarnos y también a empezar una vida nueva. Y empezar una vida nueva no solo en Año Nuevo, puede ser cualquier día, porque solamente tenemos que querer y ya está. Exactamente, solamente que, y el querer es poder. Así que los esperamos a ustedes el próximo lunes o cuando desees seguir este programa con nosotros. Y gracias por escucharnos, llegar hasta aquí y compartir esta información con las demás personas que lo necesiten y que quieran hacer ese cambio en su ADN y en su mente y en su cerebro. Así que tengan todos desde acá de Colombia una feliz noche. Apenas estamos comenzando. Bueno, Cecilia, que tengas una feliz madrugada allá en